la degradación de los valores morales, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bendito Señor y Dios nuestro Padre, en este momento hemos leído tu palabra y te rogamos nos concedas, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, de los que ya son salvos para que sean afirmados y confirmados en el bendito Evangelio de nuestro Señor, y de los que todavía no lo son, para que participen también de tu gracia y de tu misericordia. Bendice, Señor, a todos los que aquí reunidos meditaremos en tu palabra, pero más allá, Señor, en donde se escucha este sonido, también bendice las vidas, quebranta los corazones, redarguye las conciencias con el poder de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, y que toda honra y gloria sean para ti solamente, en el precioso nombre de Cristo Jesús, y amén. Ciertamente la porción que acabamos de leer ahora fue un poco larga, ¿verdad? Pero convenía que hiciéramos esta lectura, hermanos, porque lo que acabamos de leer en la epístola a los Romanos es una muy exacta descripción de lo que es la humanidad del día de hoy. Y no solamente está descrito allí el cuadro tan ruin y tan miserable de lo que el día de hoy es el hombre apartado de Dios, sino que ahí en la lectura que acabamos de hacer está la explicación de por qué tal estado, de por qué tal circunstancia. Hoy se nos ha encomendado hablar de este tema, la degradación de los valores morales.
Consideremos en primer término que la palabra degradación sugiere que algo entero se descompone, que algo que está completo viene a menos. Entonces la palabra degradación podemos entender que el hombre en su origen, como la Escritura nos lo enseña, tenía un estado de una naturaleza completa, una naturaleza santa, una naturaleza recta, como dice la Escritura. Amén, hermanos. Ese es el origen más remoto del hombre. Cuando la Escritura nos dice que fue creado en el principio por Dios. En el libro de Génesis dice la Escritura: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y unos versículos más adelante dice la Escritura que efectivamente Dios hizo al hombre como corona de su creación. Y una vez que él hubo terminado todo lo que hizo, dice la Escritura, y vio Dios lo que había hecho, y vio que era bueno. Y entre esas cosas buenas estaba el hombre. Pero la Escritura no dice solamente que era bueno, dice que era bueno en gran manera. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Él hace es excelente, lo que Él hace es perfecto, lo que Él hace es bueno, y bueno en gran manera. Alabamos el nombre del Señor, hermanos. Este es el origen de la naturaleza del hombre en el principio, recién creado por el Señor, cuando todavía en obediencia gozaba en la presencia de Dios. Qué importante es que nosotros consideremos esto. En la obediencia disfrutaba de la presencia de Dios, y al estar en la presencia de Dios participaba de la santidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también en el libro de Eclesiastés: una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Recto. Ahí ya tenemos dos adjetivos en cuanto al hombre. Bueno en gran manera, dice el libro de Génesis. El predicador dice en Eclesiastés: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vemos entonces que en el origen el hombre era bueno en gran manera, era recto, estaba en la presencia de Dios, todavía obediente, y participaba de la santidad de Dios. Qué contrastante es ese cuadro con lo que acabamos de leer en Romanos, ¿o no? Sí, no encontramos en la descripción de Romanos a un género humano bueno y recto, mucho menos. No es así. ¿Por qué? Porque por su desobediencia el hombre fue privado de la presencia de Dios, destituido de la gloria de Dios. En la misma carta a los Romanos el apóstol Pablo da una explicación de esto. Dice: y por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, entró el pecado y todo se pudrió. Entró el pecado y todo se descompuso. Y hasta el día de hoy, en la vida de aquellos hombres y mujeres en donde en lugar de estar la presencia de Dios, está la presencia del pecado, todo es podrida llaga. No puede haber cosas buenas, no puede haber cosas rectas mientras Dios esté ausente. Porque a una mayor distancia de Dios, a una mayor separación de Dios, corresponde una mayor perversión del hombre. Es como una regla proporcional. Más lejos, más corrupto; más alejado, más corrompido. Por eso cuán necesario es que el hombre entienda que necesita venir a la presencia de Dios para que sean restituidos esos valores con los que Dios lo formó al principio. No solamente valores morales, sino valores espirituales, aunque de eso tratará otro estudio. A mí se me ha encomendado ahora hablar solamente de la degradación de los valores morales. Filosóficamente, ¿qué es un valor moral? Un valor moral
Es una cualidad que tiene el ser humano y que puede ser calificada de buena o mala. Eso es un valor moral según la filosofía. ¿Me escucharon, hermanos? Una cualidad del hombre que puede ser calificada como buena o mala. Amén. Y que tiene diferentes grados. Hay valores, hay una polaridad en los valores, dice la filosofía. Hay valores buenos y hay valores malos. Estamos hablando, según la descripción filosófica, de valor. Por cierto, la filosofía dice que los valores morales solamente pueden ser exclusivos del hombre. Porque el ser humano tiene tres características que permiten que cada uno de sus hechos pueda ser calificado. ¿Cuáles son esas tres características? Se mencionan estas. Primero, el ser humano está provisto de conciencia. ¿De qué, hermanos? Díganlo fuerte, ¿de qué? De conciencia. Eso significa que el hombre sabe lo que hace. Amén. El hombre sabe lo que hace. Para ilustrar eso, permítame referirme a una anécdota que en años pasados escuché de mi pastor. Dice que en la época del Imperio Romano, dos soldados discutieron, estaban tomando, estaban bebiendo vino, se embriagaron y se enojaron, empezaron a discutir y uno se levantó contra el otro y lo mató. En aquel tiempo, atentar contra la vida de un soldado era un grave delito. Aquel hombre fue llevado ante el emperador para ser juzgado. Mataste a tu compañero de milicia, le dijeron. Él argumentó, estaba ebrio y no sabía lo que hacía. Y entonces el emperador dice, ¿esa fue la razón? Sí, estaba ebrio y no supe lo que hice. Bueno, no te preocupes, siéntenlo a la mesa conmigo, denle de comer. Le dieron de comer. Denle de beber, le dieron de beber. Denle más de beber, le dieron más de beber. Y el emperador lo emborrachó. Y ya que estaba ebrio, lo mandó subir a la parte más alta del palacio y le dijo a su general, dale la orden de que marche hasta el final. Y aquel soldado ebrio, como estaba tambaleando, se empezó a marchar. Pero cuando llegó a la cornisa donde terminaba el techo, allí se detuvo. Y el emperador le preguntó, ¿por qué te detienes? ¿No se te ha dado la orden de que marches? ¿Por qué te detienes? ¡Marcha! Y aquel soldado, aún ebrio, dijo, emperador, aquí ya no puedo avanzar. ¿Cómo lo sabes? ¿No estás ebrio? Y lo mandó matar. El hombre tiene conciencia, sabe lo que hace, sus actos pueden ser calificados. El hombre también es responsable. Esa es otra característica que tiene el ser humano: conciencia y responsabilidad. ¿En qué consiste la responsabilidad? El hombre hace lo que quiere, tiene la voluntad de hacerlo y finalmente lo consigue, lo realiza y es responsable. Junto con la conciencia y la responsabilidad también aparece la libertad. La libertad de escoger, la libertad de elegir. Según los filósofos, estas tres cosas que el hombre tiene le permiten a la filosofía calificar cualquier actitud del hombre como buena o mala. ¿Cuáles son? Repetimos: conciencia, responsabilidad y libertad. Y amados hermanos, si nosotros volvemos a leer el pasaje original que estábamos leyendo en Romanos capítulo 1, encontramos que estas tres cosas están descritas ahí por el apóstol Pablo. Amén. Estas tres cosas aparecen ahí. El hombre conoce, el hombre tiene conocimiento. Abra por favor su Biblia otra vez allí donde leímos, Romanos capítulo 1. Mantenga su Biblia abierta, hermano. Estamos estudiando la palabra. Dice el verso 19: porque lo que de Dios se conoce les es ¿qué? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios
se lo manifestó.